dirección o la coordinación, como ya les comenté, el trabajo mayor de coordinación es ir revisando el modelo, haciéndose paseos con él, que incluso esos paseos se pueden hacer hasta en reuniones de obra con personas. Se puede ir chequeando entre los capataces, entre el jefe de obra, entre los contratistas, ir paseando a través del edificio para ir mostrando las cosas que se han observado, las cosas que se arreglaron, las cosas que están pendientes. Que tiene que ver, bueno, todo eso es parte de la coordinación de las reuniones de coordinación que debe tener toda empresa. Recuerden que esto estamos hablando a nivel de diseño. No estamos hablando a nivel de construcción porque todavía esto no se está construyendo todavía. Esto se va a construir una vez que terminemos de hacer la coordinación. Perfecto. Que volvió a fallar el cable, así que voy a sacar de acá. Entonces, parte del chequeo, algo que nos va a ayudar bastante, es la herramienta de Crash Detective que se encuentra acá en NICE. Que lo único que hace esta herramienta es chequear qué elementos están teniendo un conflicto entre sí, porque están ocupando el mismo espacio. Pero según la configuración que ustedes le puedan dar. Incluso se podría coordinar a través del Crash Detective si es que los elementos están separados a cierta distancia. Y les puedo, por ejemplo, si esta herramienta chequea qué elementos tenemos ocupando el mismo espacio o están chocando entre sí, también lo podríamos configurar para saber qué elementos se encuentran a una menos distancia de la que estaban solicitando, por ejemplo, el reglamento. Lo que yo les digo como ejemplo acá de la malla de tierra, que, bueno, puede que pasen algunas cañerías de gas. ¿Qué pasa si tenemos una cañería de gas pasando pero acá a un costadito, a 30 centímetros de este tubo, o de ese cable? Obviamente eso está incorrecto, tenemos que separarlo más. Pero ¿qué pasa? Bueno, con el Crash Detective no me va a detectar los elementos que están siendo colisionados porque uno va a estar uno al lado del otro. Los están colisionando, por lo tanto no me va a arrojar el error. Pero yo podría configurar el Crash Detective para indicar, bueno, ¿y qué pasa si que me detecte todos aquellos elementos que estén por menos de, por ejemplo, 50 centímetros de distancia? Y ahí sí me podría arrojar errores. Por lo tanto, también el Crash Detective va a depender de la creatividad de cada uno, saber cómo lo configura para poder hacer menos o más pega. Así que vamos a abrir esa herramienta para ver cuáles son las herramientas de configuración o las opciones de configuración, y ya depende cómo lo ocupe cada uno nomás, es lo que va a lograr. Así que abrimos, se abre la ventanita tradicional Flash. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta parte de acá? Hay que seleccionar el verso del modelo sanitario. A ver, está desactivado, no puedo todavía. ¿Qué es lo que hay que hacer antes de añadir pruebas? Añadir pruebas, porque primero estas son pruebas que hay que ir agregando. Así que le vamos a añadir pruebas y ahora sí se activa todo. Prueba número 1. Vamos a empezar con el eléctrico versus estructural. Ahora ya sé que acá todos los elementos eléctricos los voy a hacer. Voy a hacer que nadie se revise cómo están los elementos eléctricos versus el elemento estructural. Así que ya tenemos de nuevo los nuevos activos revisados, aprobados, resueltos, los distintos estados de revisión, los cuales acá lo hacen un poquito de manera automática. ¿Cómo lo hacen eso? Todo el conflicto que encuentre en el momento son nuevos. Todo conflicto que no se haya resuelto, al cerrar la Discord y volver a abrirlo y generar como una actualización, van a pasar activos. Todos aquellos conflictos que son revisados son los que uno le coloca como revisado. Uno lo encontró y le pone el estado de revisado. Ah, estoy al tanto, pero no lo he resuelto todavía. Todo lo que es aprobado es una consecuencia del revisado. Pueden ser problemas que no van a tener solución, pero yo le
bueno, yo voy a hacer el eléctrico versus el estructural. Todos los elementos eléctricos se van a comparar con el modelo estructural. ¿Y qué elementos podrían ser los que me van a arrojar como problema de conflicto de choque? ¿Las lámparas? Las lámparas, ¿por qué? Porque están embutidas en la losa, ¿no es cierto? ¿Me van a tirar error? Sí, pues. Ya. Todos esos elementos yo los puedo dejar de manera manual como revisado. Al tiro. ¿Para qué? Para ir descartando los problemas reales. Pero ¿qué pasa si como yo sé que son lámparas, incluso los podría pasar al tiro a aprobado? Que son problemas que en realidad son los falsos negativos. O sea, los falsos positivos. Claro, hay un conflicto porque hay una lámpara embutida en la losa. Hay dos elementos chocando entre sí. Pero obviamente eso es natural que sea así. Así que eso yo le doy el estado de aprobado como para indicar, esto no vamos a considerarlo más. Si yo elimino ese conflicto en el reporte que me va a lanzar esto, bueno, vuelva a generar el otro chequeo de esto, me lo puedo volver a arrojar. Entonces es mejor tenerlo aprobadito para que nadie se diga, este problema ya lo revisé y me dice está aprobado, lo dejo así tal cual no, tal como está. ¿Cuáles son los problemas resueltos? Los resueltos son los que se resuelven porque los modelos cambiaron, o sea, los que se resuelven por sí solos. Ejemplo, yo tengo un tubo, quizás voy a dar un ejemplo que no es el caso. ¿Qué pasa si tenemos un montón de lámparas que están metidas en la losa? Que obviamente es así. Pero ¿qué pasa si esas lámparas no eran embutidas, sino que eran de sobreponernos? Van puestas por fuera. Entonces, eso era un problema. Oye, sé que todo el nivel de las lámparas están metidas en las losas, tienen que salir por debajo de la losa. Ya. ¿Y qué pasa si viene el modelo eléctrico? Corrige ese problema, me baja el nivel de las lámparas, me pasa su nuevo modelo, yo lo cargo acá, abro el lápiz, abro esto, le pongo a actualizar y todos esos problemas que estaban quizás como nuevos activos, si se arreglaron solo, pasan a ser resueltos. O sea, si nadie por detecta que un elemento se movió, está resuelto, porque ya no están chocando con la losa. Así que esas serían como todas las categorías. Nuevos, para lo que encuentran en el instante, activos son las que ya venían de antes, pero estas aparecen cuando abrimos de nuevo el modelo y ponemos a actualizar. O incluso creo que se puede hacer al tiro. Van a aparecer nuevos y si le pongo a actualizar, después van a cambiar activos. Revisado y aprobado los pongo yo de manera manual. Revisar. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay un elemento que parece una lámpara, pero yo no tengo idea si es una lámpara o no? Es como un pendiente. Lo voy a dejar pendiente, ya lo revisé, pero algo que tengo de pendiente ahí. Y ahí le doy el estado aprobado. O lo paso como activo, si que no es un elemento con una lámpara que va en un tiempo. Y lo resuelvo los que se resuelven solitos. Así que, ¿cómo hacemos este trabajo? Seleccionamos. Este es eléctrico versus estructural, sigue eléctrico versus estructural. ¿Qué elementos se van a chocar? Superficies contra superficies, que es la primera opción. Superficies contra superficies. Aunque va a depender de la tipología de modelo, si también cogemos las líneas de la geometría o los puntos de la geometría. Obviamente acá el modelo más estándar sería superficie contra superficie. Si una superficie choca con otra, vamos a arrojar el tipo estático, que es el más ver cómo está el modelo en este instante, y la tolerancia. En este caso dice que cada 2 centímetros, elementos que se estén chocando desde 2 centímetros hacia arriba son los que van a arrojar conflicto. En este caso lo vamos a poner, no sé, le vamos a poner 1 centímetro, que ya sería como una tolerancia más o menos de problema. Porque si son menos de 1 centímetro, el elemento se podría correr más, un poquito, depende, va a depender del elemento. No vamos a poder correr 1 centímetro un muro, pero sí podríamos mover 1 centímetro una tubería al costado. Bueno, y a esto yo me refería, que podría ser también, ¿qué pasa si yo quiero verificar que las cañerías eléctricas y las de gas se encuentren a cierta distancia? Podría hacer un ensayo donde escojo solamente las canalizaciones eléctricas, porque fíjense que no solamente acá estoy diciendo
que se me seleccione el modelo completo. Todas las familias de este modelo versus todas las familias del otro modelo, de esa acá. Pero yo también podría decirle que me haga una comparación. A ver, acá está dividido por niveles, en realidad estaba por niveles. Pero por ejemplo que me haga buscar equipo eléctrico, aparato eléctrico. Acá no hay tubería, así que subir a la tubería. Por ejemplo, que vamos a hacer el ejemplo de la losa. Las luminarias que se chequeen con los suelos, que esos son las losas. También podría darle esa especificación. Por ejemplo, así que si vuelvo al ejemplo de las tuberías eléctricas con las tuberías de gas, para ver si están separadas a cierta distancia, yo cómo debería configurar esto, que todas las tuberías eléctricas se chequeen con las tuberías de gas y que tengan por lo menos, y le cambio la tolerancia, no sé, a uno, si son 50 centímetros que tienen que estar a distancia, va a ser un poquito más rígido, 49 centímetros. O sea, todas las tuberías que se encuentren menos de ese rango, no, para ir a esa breve, tendría que poner de cero. Porque el error que me va a arrojar es todo lo que no cumpla con ese dato. O sea, si yo hubiera puesto 50 centímetros, ahora está bien, todo lo que está hasta 50 centímetros de tolerancia, de 0 a 50, me lo va a arrojar en el resultado, y lo que esté por sobre eso me lo va a dejar afuera. O sea, ahí ya genero digamos, un trabajo que podría hacer visual, lo podría hacer a través de esta herramienta, de una manera indirecta. Lo vamos a trabajar con 1 centímetro de tolerancia. No habría que configurar nada más. Esta parte de vínculo tiene que ver con el timeliner. ¿Qué pasa si yo tengo una programación de hora ya lista o la voy a hacer? También podría gestionar a través del tiempo. Porque hay elementos que hoy en día, con la parte estática, están en conflicto, pero pueden haber elementos que en el futuro van a estar en conflicto. Que generalmente son todos aquellos elementos de logística, la grúa, camiones, montaje, y eso podría entrar en conflicto no en el presente, pero sí en el futuro. Así que también hay que guardar esa opción de revisar qué es lo que va a pasar de aquí para adelante. Por lo tanto, qué es lo que uno puede hacer, ir chequeando cada 0,1 segundo, o cada, no sé, vamos a chequear quizás cada un día, cada 3600 o 360.000 segundos, para ir viendo cada tanto tiempo, vaya haciendo un chequeo en función a lo que está programado en la hora. Pero por el momento, como no tenemos programación, no se puede. Así que el estático tiene que, bueno, el edificio terminado. En este instante, ¿qué es lo que va a estar entrando en copia? Así que ya con eso, no hay mucha más configuración que eso, así que vamos a terminar de escoger el modelo. Acá, el modelo eléctrico completo. Y le vamos a mirar ejecutar prueba. Ya, y aparecen un poquitos, a pesar que hay hartos elementos. 49 nuevos. Eso a 1 centímetro de tolerancia. Voy a poner restablecer para hacerlo de nuevo, solamente para poder cambiar esto. Hago cambiar, no, es que el problema sea los 3 centímetros. Ejecutar prueba y me aparecieron 33, o sea, hay menos de esto. La manera en que ustedes configuren también la tolerancia también va a ser cuántos problemas van a tener, como pudieron ver. Vamos a dejarlo, lo voy a dejar en 1 centímetro más para ir chequeando. Pero obviamente hay elementos que quizás no sean problemas y están a una cierta distancia, y eso, si lo asignan, le va a tirar el problema acá. Así que también tienen que analizar, y va a depender mucho de qué especialidad van a hacer la prueba, el ensayo, para poder saber también con qué tolerancia van a trabajar
y de esa forma le aparezca menos problema al asunto. Voy a tener que quitar la luz hacia ahora. ¿Qué es lo que empieza a mostrar? Los elementos que están en conflicto. Conflicto número 1 es ese tubo con ese muro. ¿Cuál sería el problema ahí? ¿El tubo o el muro? La pasada. ¿El tubo puede cruzar así el muro? No. ¿No? Entonces, ¿cómo pasan los tubos a través de los muros? Sí puede. Es una Sí se pasada. puede. Bueno, ¿qué es lo que le hace falta acá? Le hace falta el detalle de la abertura. ¿Cómo va a ser la abertura? El muro es menor armado, por lo tanto, tiene que tener una abertura y un refuerzo. Entonces, ¿quién debería ser el profesional asignado que debería arreglar eso? El estructural. Debería indicar ahí la abertura. Ahora, ojo, ahí también puede pasar algo. Puede que, bueno, en un modelo estructural van a haber muchas pasadas. Por lo tanto, hacer todas esas pasadas va a ser un cambio. ¿Qué es lo que hace el ingeniero? Generalmente detallan una pasada tipo, y esa pasada tipo es la que se va a aplicar en todos estos casos. Así que, van a pasar dos situaciones. Ese puede ser un problema, como no puede ser un problema. ¿Cuándo va a ser un problema? Cuando esto llegue así a obra. Se vaya a construir y no haya un detalle de pasada. Ahí sí hay un problema. Por lo tanto, ¿cómo va a ser ese problema? Ese problema se está tirando prácticamente al futuro de la empresa que va a construir. Algo que no debería suceder. Entonces, ¿qué pasa si el ingeniero me dice no? Yo voy a hacer un detalle generalizado de las pasadas, de las tuberías, que va a ir en función de su diámetro. Y va a ser un detalle específico de eso. Entonces, este es el conflicto. ¿Cómo se resuelve? De los estados que están arriba. El nuevo, activo, resuelto, aprobado, ¿cómo debería dejarse? Si el ingeniero me dice, no, voy a hacer un detalle generalizado de las pasadas de las tuberías a través de muros. Revisado. Revisado, o sea, más que nada aprobado. Entonces, todo eso se dejaría como aprobado, ¿no? Pero ¿qué pasa si no? El modelador va a hacer cada pasada. Hay un problema que tengo que dejar para que después, cuando me manden el nuevo modelo estructural y aparezcan las pasadas, automáticamente ¿a dónde se va a ir? A resuelto. A resuelto. O sea que ahí tenemos como esas dos opciones. En este caso no solo podríamos dejar como aprobado, ¿no? Porque generalmente siempre los ingenieros arreglan las pasadas con un detalle muy generalizado, para no estar haciéndolo en todos los lados. Vamos allá. Así que eso, si es un problema, vamos a trabajar al tiro con las herramientas que hemos visto. ¿Dónde está el problema? Me acerco, bueno, para eso tenemos las herramientas de revisión. Acá vamos a usar un color que no se ocupa, vamos a usar el rojo ya está, pero también vamos a hacer con el azul. ¿Dónde está el problema? Manejar un poquito como para ver que es un muro con un tubo y el problema se encuentra ahí. ¿Y esto qué se le puede agregar? Una etiqueta. Vamos a poner ahí la etiqueta. ¿Y cómo va a ser el comentario de esto? Vamos a poner No existe pasada. no existe pasada, está de acuerdo. No existe pasada de tubería el muro. Eso es lo que yo escribí ayer. Voy a trabajar sin la lupa por toda la información que va a aparecer. Pero no te la voy a poner aceptar. Ahí está lista. Ahora sí voy a poner la lupa para echar un vistazo a qué pasó acá. Conflicto número 1. Le pueden poner un nombre, pero ponerle nombre a todos los conflictos yo creo que es como un despropósito en realidad. Pero de más tiempo. ¿Qué aparece ahí? Una camarita. Esa camarita significa que hay un punto de vista. ¿Por qué aparece un punto de vista? Porque hice una nube de revisión y le puse una etiqueta. Apareció un nuevo punto de vista que se revisó en las partes de los puntos de vista. No está acá, se guarda netamente acá. Vamos a explicar eso. Hay un comentario
comentario. ¿Qué comentario hay? El que yo escribí en la etiqueta. En este caso, en la etiqueta número 2. Estado, bueno, ahí le voy a dar. Le vamos a dar el estado de. Lo vamos a dejar como ahí no. Y aparece en qué nivel está el conflicto, en qué intersección aparece con respecto a los ejes, obviamente la fecha en que se encontró, aprobado por, bueno, esa es la persona que aprueba, va a aparecer el nombre ahí, pero acá entre medio aparece también un asignado A. O sea, ahí también le puede decir que ¿quién va a ser el responsable de esto? Botón derecho y le pongo asignar. ¿Y a quién le voy a asignar este conflicto? Vamos a poner Daniel. proyectista estructural. Pero ahí le escribo crear pasada de tubería eléctrica. El muro de el muro de hormigón aceptar. Ahí es que este asignado también es un comentario, ojo con eso, se ve como un comentario. De hecho, si reviso ahora los comentarios de esta imagen, vamos a revisar los comentarios, vamos a abrir la ventanita. Este fue la etiqueta que yo le puse acá adelante, la etiqueta, no existe pasar el muro, y fíjese que abajo, después dice asignado a proyectista estructural, ese fue el otro comentario que dejé. Con su autor, ese sí no tiene ni idea, no existe ni idea para no asignar. Así que ya con eso voy creando el detalle. Reviso el segundo. Este ya está asignado, me dice la distancia, descripción estático, bla bla. Creo que el segundo es lo mismo. Entonces esto lo podemos agrupar. Voy a pescar voy a pescar estos dos y vamos a crear un grupo con los conflictos seleccionados. Entonces este grupo sí le puedo colocar un nombre. Este serían pasadas de tubería. Tubería en muros de hormigón armado. Y ahí yo también ya tengo dos conflictos, ¿cómo se llama? Agrupados. Que le voy a ir trabajando todo eso, agrupar estos elementos. Bueno, ahí está el botón de asignar. No me había olvidado que está para no estar haciendo el botón de y bueno, ¿y qué pasa si esto me dice al final el ingeniero? No, ¿sabes qué? Vamos a crear una actualización. Lo voy a actualizar porque tengo que guardar y después vamos a guardar. Vamos a cerrar. Eso fue lo que encontré, guardé. Vamos a cerrar el archivo. Ya. No le puedo actualizar. Vamos a ver los resultados. Están. Ahí está. Vamos a ejecutar para ver lo que hay. Ahí está. Ya. Acá el actualizar hay que ejecutar de nuevo. Ahí pasaron a ser activo. ¿Cuándo vas a activar el botón actualizar todo? Cuando tengamos más pruebas. Ahí se va a actualizar el botón, va a activarse para no estar haciendo ejecutar uno por uno. Se le pone actualizar todo y va a ejecutar todo de nuevo para adelante. Nuevo, si los mismos 48,
quedaron como activos en los resultados, bueno, pasaron a ser otro color. ¿Qué pasa si al día siguiente al final el ingeniero dijo, no, ¿sabes qué es lo que pasa? Mejor vamos a hacer un detalle generalizado para todo. Ah, ok. Vamos a tirar entonces lo que es pasado, vamos a pasar a revisar, aprobado. Y todo lo que está dentro del grupo pasa a ser aprobado también. Entonces ahora cuando yo ejecute, bueno, entonces actualicé de manera inmediata. Aprobado 1. Ojo, ¿por qué no dice 2 en vez de decir 1? Por el grupo. Hay formas de hacer grupo. Este grupo, al hacerlo con esta segunda opción de agrupar conflictos seleccionados, bueno, en realidad los grupos se consideran como un conflicto. ¿Ok? Entonces, la sumatoria acá después ya no va a dejar, son 48, activo 47, aprobado 1. Ahí dan los 48. Pero ¿cuántos teníamos en un principio? ¿Se acuerdan del número que teníamos en un principio? 30 ya. Cuando hablábamos de conflicto, el total de conflictos, 49. Pero ¿qué pasa? Que dos lo agrupamos en un grupo. En un grupo que al final es la misma tipología. Entonces al final, ¿qué es lo que pasó? Que estos conflictos que les podríamos llamar, este es el conflicto y estos son los subconflictos, pero que están, en este caso corresponden al mismo grupo con las mismas tuberías, por eso se agruparon. Ejemplos de eso podrían pescar todos los interruptores de luces, que obviamente como están metidos en el muro, ¿qué va a suceder? Va a tirar error. Pero es un error que el interruptor de luz esté metido dentro del muro. No, pescamos todo. No sé, si son 30, van a pasar a ser un conflicto, esos 30, pero esos 30, ¿qué es lo que se puede hacer? Se les da el estado de resuelto aprobado, porque es así. Y ahí ya empieza a bajar el número y empezamos a depurar ese listado, que al final de esos 49, ¿cuántos conflictos en realidad deberían ser los problemáticos? Bueno, y ahora son 49, pero un edificio, ¿cuánto les podría arrojar? 1200, 3000, de los cuales 500, 1000, 1200 podrían ser falsos positivos, y así vamos empezando a reducir el número para encontrar lo real. Así que el trabajo que se hace con el Classroom Detective es netamente empezar a revisar conflicto por conflicto para saber si corresponde a un problema o no. Acá, por ejemplo, veo un conflicto. ¿Dónde está el conflicto acá? Esta es una rampa. ¿Cómo yo puedo saber qué elemento es? Acá abajo aparece elementos. Y ya se me activó la ventana, pero tiene más espacio. Y ahí le está diciendo, hay un tubo. Ahí dicen elemento de nombre 1 por 28 watts, o sea, un tubo fluorescente que está chocando con un suelo. Puedo ver el suelo, pero ¿dónde está el tubo fluorescente? Ahí tengo que empezar a ver, ahí está. Ahí está el problema. Fíjense que hay dos, que probablemente me va a tirar ese de ahí como problema y me va a tirar este otro de acá como problema. O sea, estamos hablando del mismo problema. Y bueno, ¿por qué está así? Porque en Revit no se pueden modelar las lámparas. Bueno, sí se puede. Ese fue un error del modelador. No le cambió el plano de colocación. Estamos hablando de una rampa, la rampa está así. Las luces van puestas de manera horizontal. Obviamente parte de la luz se metió en la rampa. ¿Qué debió haber hecho el modelador? No, tuvo que haber escogido el plano de la rampa para que las luminarias le quedaran puestas así. Por lo tanto, ¿es un error de construcción dentro de especialidad? Sí. No, pues no es un error. Es un error de nomás que el tipo que hizo el modelo no sabía nomás cambiar el plano de colocación y colocarlo. O sea, como error de modelo, parece. Es un error de modelo, pero no es un error que vaya a paralizarnos la obra. Porque si esto llega ahora, ¿qué va a hacer el tipo que ponga la lámpara? No va a atornillar, entonces no es un problema. Lo que sí, bueno, quizás para ser como bien obsesivo, se podría dejar dentro de esta categoría como problemas de modelado para dejarlo como aprobado, pero igual que lo arregle. Ya. Para que quede más ordenadito el modelo, más que nada. Así que el hecho, a nosotros al cambiar el ángulo de la vista, porque fíjense que tuvimos que mover el modelo para abajo, si cambiamos
a la siguiente, se guarda un punto de vista. El hecho de cambiar la cámara, se guarda un punto de vista. Y si se guarda un punto de vista, podemos hacer todos los elementos y todas las herramientas que tengamos que, bueno, que yo ya le enseñé ya. ¿Qué es lo que tenemos acá? Fíjense que las cámaras a veces no son muy buenas que digamos, por eso empiezan a hacer como más lento. sí, y si el movimiento se hace lento es porque estamos metidos dentro de otro elemento. ¿Por qué no lo vemos? Porque está en modo alámbrico. Entonces tenemos que ahí tratar de buscar la mejor forma, tratar de escapar de dentro de los elementos que estamos. Yo no sé, a ver. Seleccionar. Se seleccionó todo. ¿Por qué creen que se seleccionó todo? Porque estaba metido dentro de la losa. Por eso se hizo lento el. O sea, en este caso no me queda para que salir nomás. Vamos a dar la vuelta para allá. Nos vamos a meter por el otro lado. Y ahí ya está un poquito más claro el asunto. Hay que dar la lupa así, porque me ayuda mucho la lupa. Ahí está. ¿Qué es lo que tenemos? Un tubo eléctrico, un tubo metálico eléctrico que está pasando a través de una viga. Ahí tenemos otra base, pero está pasando justo con la unión de la viga, en el nudo, así que ahí puede ser problema. Pero podemos pasar tubería muy cerca de los nudos de las vigas. Tiene que ser por lo menos un tercio del lado. Así que ese sí podría ser un problema. ¿Quién debería cambiar ese problema? ¿O a quién se le debería asignar? Al eléctrico. Al eléctrico, porque la vía tiene que estar ahí. Dos opciones, el eléctrico me cambia. Si tiene que pasar sí o sí por ahí, bueno, que pase un tercio de la vía, que ahí generalmente se hace el pasar en el largo de la vía. O que me baje el nivel de o pase por arriba, no. Ahí va a depender de la sugerencia que yo le tengo que realizar. ¿Puede bajar por la luz? Sí, pero si pasa por arriba de la losa y arriba hay plataforma para caminar, va a haber un tubo pegado en el piso. Entonces, a menos que haya una sobrelosa, dentro de la sobrelosa quizás ahí se puede embutir. Así que esto es el tema de ir chequeando todos los conflictos, revisando qué elementos hay, para ir arreglando y filtrando en realidad. Este trabajo del Classic Detective es netamente filtrado. Ahí tenemos un problema con una fundación y la malla de tierra. Ese sí sería un problema. Entonces hay que dejarlo asignado a alguien. Alguien, en este caso, al eléctrico que me corra la malla no a un costado. Porque no choque obviamente con otra fundación, otro cimiento. Así que al hacer todo este chequeo, bueno, ¿qué va a hacer? Voy a tener listo este informe donde se van a actualizar los números de acá arriba, de nuevo, activo, revisado, aprobado, resuelto. La idea es ir bajando estos números, los conflictos siempre van a estar de manera total, pero es llegar a los dos últimos, al aprobado y resuelto. ¿Y qué pasa ahora cuando yo tengo que sacar toda esta información? Lo exportamos al costado. Tengo nombre, el estado, el nivel, los ejes, a quién fue asignado. Vamos a ver el informe. Hay muchos datos en los resultados. Todas estas columnas van a salir dentro del informe. Por lo tanto, hay columnas que a mí no me interesan revisar. Por ejemplo, el aprobado por y el aprobado, la fecha de aprobación, probablemente no es un dato que a mí que me interese informar. A mí, ¿qué es lo que me interesa informar? ¿Qué problema es? ¿Qué estado tiene para hacer un control de la trazabilidad? El nivel de intersección para darle las coordenadas y a quién fue asignado en realidad.
eso sí me interesa mostrar. Entonces en el apartado de informe, justamente acá están todas las columnas que ustedes pueden dejar en el informe que va a ir de salida. La fecha de detección ya la va a dejar porque cuando la detecté, el asignado A, hoy lo va a dejar. La fecha de aprobación no me interesa, el aprobado tampoco, el nombre de la cama tampoco. El ID de elemento, sí me podría interesar el ID de elemento porque si me aparece el ID de los elementos que están en conflicto, las personas que están encargadas de arreglar esto se pueden ir directamente al ID para saber en dónde está. Para no estar buscándolo por ¿cómo se llama? Por piso. Descripción, comentario, lo voy a bajar, propiedad rápida, no me interesa, la imagen sí, fecha de simulación, ni idea de lo que será, sí, chao, evento, simulación tampoco, grupo sí, ubicación de la rejilla también, porque eso me da lo que se encuentra. Así que acá ustedes configuran la tabla de salida. Incluir todos los conflictos, pueden solamente para los grupos. Solamente el encabezado, solamente va a salir ¿qué cosa? Va a salir el nombre nada más. Solo conflictos individuales, solamente no va a aparecer el nombre, sino que van a aparecer estos dos. O sea, al revés. Y si le ponemos todo, van a aparecer los grupos con sus mini conflictos, digamos. Si en este caso sería bueno que aparezcan todos. ¿Y qué estados vamos a dejar? El nuevo, el activo, el revisado, aprobado. Ya, eso va a depender qué tipo de informe van a sacar. Si van a hacer un informe para dar noticia de cuánto hemos resuelto, obviamente tendría que estar puesto el activo y lo que está aprobado y resuelto. Si van a hacer un informe para indicar a los distintos especialistas qué es lo que hay de problema, bueno, el nuevo, el activo, no les interesa saber qué fue aprobado y resuelto. Ahí obviamente el sentido que ustedes le van a dar a la reunión o al informe es de acuerdo a qué estado van a ir colocando en esta área. Y finalmente, tipo de informe, obviamente esta prueba, pueden ser todas las pruebas o por separado, un informe por prueba, en este caso vamos a prueba actual porque tenemos una sola. Y el formato de informe, bueno, yo siempre digo el HTML tabular es lo mejor porque les crea una página web de tablas donde aparecen todos estos datos. Si le crean HTML, es una página plana, donde no hay ni siquiera interacción. Texto es lo peor, yo creo, lo que podrían sacar, porque todo textual. Como puntos de vista, solamente salen las fotografías que quedaron guardadas. O sea, acá hay una sola, pero solamente le exportaría las fotografías que ustedes sacaron. Y XML es un formato más de código para poder abrir a través de, por ejemplo, un navegador que ellos son los que pueden leer esos formatos. En este caso, un HTML tabular sería escribir informe y eso lo vamos a guardar. ¿Dónde está el proyecto de ustedes? Coordinación, reportes. Lo vamos a guardar. Este sería el eléctrico versus estructural, guarda. Y una vez que ya terminamos, los archivos que se crean, si conocen la estructura de una página web, deberían ser dos. ¿Qué se creó? El HTML que corresponde a la página web y una carpeta donde están todas las imágenes. Por lo tanto, todas estas imágenes, si van a compartir este archivo, tienen que compartir ambos. Porque si comparten solamente la página web, sin sus imágenes, la página web no se va a ver con imágenes en este sector. Así que, ya con eso, vamos a quitar la lupa. Y ahí se encuentran todos los datos que me interesan. El grupo de conflictos, ¿cómo se llama el grupo de conflictos? Que es igual, quizás lo podrían, el tema de algunos sitios no lo dejan. Este es el grupo, ¿cómo se llama? Pasada de tubería de un orden armado. Conflicto tanto. En este caso se encuentra aprobado.
A la descripción esta la podríamos sacar también porque dice qué tipo de ensayo fue, todo dice estático, así que chao. Fecha de detección para hacer una trazabilidad. El asignado, acá está, proyectista estructural en este caso, para este dato. Puedo revisar la foto. Ah, ya, se refiere a ese punto. Ya contar indicaciones que dejaron de la nube, etc. El punto de conflicto también podría salirse porque el punto de conflicto aparece en las coordenadas del modelo. Esas coordenadas no se ocupan en obra ni en ningún lado, así que en cambio acá en ubicación de rejilla, ahí sí me van a estar apareciendo los ejes del proyecto. El nivel no me aparece. Ah, no, sí, aparece ubicación de rejilla, ahí me aparece este conflicto. A ver, vamos a tratar de aumentar. Este conflicto se encuentra en el eje 2A con A, en esa intersección de eje, en el nivel -1. Ahí me está entregando ese dato. El ID de cada elemento, el ID de la tubería, el ID del muro, que ese número, si yo lo busco en Revit con el programa de modelación, se va a ir directamente al objeto en particular. Y por eso es bueno que también aparezca el ID para que el modelador, en este caso, que tenga que corregir esto, se haga directamente al objeto y no lo esté buscando por ahí y suponiendo cuál. Y por último aparecen los comentarios. No existe pasado tanto, está asignado a proyecto estructural con su sugerencia: crear pasada de tubería eléctrica en muro de primer árbol. Ya con eso le facilitamos un poquito la tarea a la persona. Y bueno, y de ahí empiezan a aparecer todos los demás que van a estar ordenados, clasificados para que esté todo esto de manera correcta. Así que ahí ya tenemos una tabla que entrega Analysis y que lo podemos asociar, ojo, a nuestros RDI, que de cierta manera hay un formato ya de RDI, un requerimiento de información, pero esto se puede ir adjunto a eso como para poder dar o tener un concentrado de todos los problemas que hay para ir checando en toda la revisión. ¿Okay? Así que eso sería todo. Con eso ya terminamos todo lo que es la asignatura del CM. ¿Alguna duda, consulta, algo que tenga que repasar de nuevo? Profe, en el caso de que no nos aparecieran los conflictos, ¿alguna configuración que hicimos mal? ¿Hice mal? Listo. ¿Escogiste todo esto? No, al principio, donde debería aparecer el conflicto 49, a mí apareció 0, cuando hice la versión. Ah, entonces puede ser que hayas escogido mal los modelos. Una puede ser eso, o si no la tolerancia, le pusiste una tolerancia muy alta. Acá tengo 0,40. Estamos 40 centímetros. Sobre esa misma duda, por ejemplo, hay tuberías de agua con respecto a eléctrico, se da una separación. Sí, o sea, los ensayos son siempre de una especialidad versus otra. Por lo tanto, si yo tengo... son 50 centímetros más o menos. Con Eh, eléctrico del agua. no, ahí no sé, yo tengo claro lo de gas, pero con el eléctrico, sí, pues igual hay que poner una separación. Pero Ya, y el gas al eléctrico. la de cada eléctrico son De 50. 50. Sí. ¿Cómo detectaríamos los 50 si cuando uno le pone 50 la tolerancia es aceptación? Sí, pues es la aceptación. Acepta, entonces no me pescaría ninguno que tenga menos de 50. No, pues ahí yo tendría que poner menos nomás. Tendría que poner como una distancia menor. O sea, no, en este caso tendría que llegar como 1 centímetro. Le dejamos 1 centímetro, si hay una tubería que está cerca, la va a tirar. ¿Y qué es lo que me quedaría después? Quitar, empezar a revisar la distancia. Acá, por ejemplo, el resultado al final dice distancia. Esa es la distancia que están intersectando los elementos. Todo lo que supere los 50 centímetros. Pero ahí sale el negativo, ¿verdad? ¿Ah? Sale menos distancia negativa. Sí, porque él, ¿cómo se llama? Que poner 1 centímetro, lo único que va a asociar el programa es cuando ya chocan. No. ¿Por qué aparece negativo? Ahí dice, por ejemplo, menos 15 centímetros. ¿Ya? Porque ese está 15 centímetros inserto en el elemento. ¿Sí? Entonces, cuando pasemos el centímetro, ahí va a dejar de informar.
Ya, entonces, ¿cómo hablaría si quiero detectar los 50? No, Si tengo está que uno a revisar por 40, acá. Lo tengo que revisar por acá. Este me va a indicar la distancia del elemento. Pero ojo, igual le va a hacer conflicto, ¿sí? Hay unas que son las reglas. Vamos a checar las reglas. Acá, esto yo no lo he hecho y nunca lo he trabajado, pero sí recibo hartos comentarios. ¿Qué hacen las reglas? Uno puede ir creando reglas justamente para ello. Crear reglas para justamente ver una distancia de elementos. como distancia mínima. Exacto. Para que el Class Detective hace un trabajo como inverso. Chequea, lo hacen a través de la regla. ¿Cómo yo lo he visto que lo hacen? Por ejemplo, para las alturas de antepecho o la altura de baranda. Y ocupan el Class Detective para poder ver si las barandas están todas a 90 centímetros. Crean una regla, pero eso nunca lo he visto y no me he metido porque no he tenido la oportunidad de hacerlo. Pero sí, por lo menos en 3 proyectos me han dicho sobre que ocupan reglas a través del Class Detective para automatizar algunas revisiones y no estar viéndolas por paseo. Claro, eso es lo que me llama la atención porque yo trabajo con tolerancia. Entonces, siempre la tolerancia es aceptada. Sí. Y si yo Claro. quiero algo fuera de eso, tendría que aumentarla. Claro. O, Sí, pero acá funciona al revés. Los números si están negativos es porque, claro, tenemos una tolerancia a esto. Pero todo lo que está antes de eso, incluyendo los negativos, al final todos los conflictos son números negativos. Están chocando. Pero aún así dejamos una tolerancia de un sentido como para poder. para que descargue, o sea, para que lo tome. Claro. Pero ahí habría que hacer ver cómo. ¿Qué es lo que hay que hacer? La paleta también entonces tendríamos que usar esos 50 obviando y dejando en 1. No. Yo la tarea que les voy a dar, tienen que hacerme un informe de cómo se llama la revisión. Las herramientas que ocupen y la forma en que ustedes lo hagan va a depender de cada uno, ¿no? O sea, no les voy a decir que configuren este programa o configuren el Class Detective. Pueden hacerme perfectamente el informe solamente buscando a través de búsqueda visual o podrían ocuparse también con el Class Detective para encontrar una más. Así que no es configuren esto de tal forma para que encuentren encontrar cosas así, que no va tampoco. Pero esa es la normativa, ¿no? Sí, es más que nada buscar anomalías, nada más, con respecto a eso. Pero ¿qué es lo que haría yo con respecto a lo suyo? Me pondría a experimentar. Pescaría elementos y empezaría a jugar con ellos y jugar con el Class Detective para encontrar totalmente ese punto y ver cómo lo puedo configurar el Class para que me detecte que esto se encuentra a tanta distancia. Eso lo haría. Y si no, aprendería a ocupar el tema de la regla, que es el que ocupan algunos profesionales. Así le damos reglita al Class para que se autoconfigure y haga la búsqueda. Ya. ¿Algo más? Ya, hasta aquí llegamos, como les dije, tengo que entregarle la pauta, se la voy a pasar al tiro. Ya. Si hicieron el trabajo del año pasado, bueno, van a saber que es la misma situación, pero le hice algunos pequeños cambios. Sí. Primero que todo van a tener modelos, los cuales van a tener que integrar en un modelo de coordinación a través obviamente del Navisport. Y van a crear un modelo de coordinación y van a tener que poner los filtros de colores apropiados según el código de colores del estándar. Para crear los filtros, acá les dejé un montón de datos para que puedan crear qué especialidades son las que están ahí involucradas. Pero tienen que ocupar la herramienta de Apparent Profiler para poder hacer eso. ¿Okay? ¿Cómo lo hicimos? A través de set de búsquedas, y los set de búsqueda lo ocupan en el Apparent Profiler.
¿Qué especialidades tenemos? Iluminación, fuerza, inyección de aire y retorno de aire. Esas son las 4 subdisciplinas que tiene este modelo. El modelo de la prueba. Después van a tener que buscar 20 interferencias, obviamente, entre dos especialidades. O anomalías de construcción, ojo, interferencias o anomalías. ¿A qué me refiero una anomalía? Que, por ejemplo, un muro en un modelo aparezca en una posición, pero en la arquitectura no se va a aparezca en otra. O que tenga un pilar metido dentro de una puerta. Cosas de ese estilo. Para checar la 20 interferencias entre las duplas, van a trabajar de dos, eso se me puede decir, creo. Sí, en duplas. ¿Y qué van a informar de las 20 interferencias? ¿Qué especialidades están involucradas? ¿Qué elementos en conflicto o cuáles están fuera del lugar? Obviamente el piso y el eje. ¿Y cuál es el especialista que está encargado de corregir? Obviamente todas las herramientas que vayan a ocupar y todas las interferencias que vayan a dar o vayan a informar tienen que estar mediante imágenes y usando todas las herramientas de revisión que provee el software, entre las mediciones, etiquetas, comentarios, número de revisión, etc. O sea, ustedes van a ver qué herramientas ocupan para poder dar claridad a la observación. No sirve una imagen, aunque indique que elementos están en conflicto, no sirve eso. Tienen que ocupar las herramientas de revisión del NICE. Así que de eso hacen un informe. ¿Y qué es lo que tienen que subir a la plataforma? Tienen que subir el modelo de coordinación en el formato correspondiente, el archivo donde ustedes configuraron los colores y el informe en formato PDF. ¿Ok? El informe obviamente va a comportar instrucción, desarrollo y las conclusiones. Así que esos 3 productos tienen que subir y bueno, el módulo se los va a aparecer ya para ¿cómo se llama? En un rato más, porque todavía no le subo esta pauta a la plataforma. ¿Ok? ¿Alguna duda? Consulta respecto a lo que hay que hacer, realizar. La forma en que ustedes van a tener que hacer la coordinación o hacer la tabla de recortes va a quedar a criterio de cada uno. Podrían ocupar completamente el Clash Detective o podrían hacer completamente revisión visual o podrían hacer un híbrido entre los dos para sacar los resultados. Son 20 conflictos. Son 20 nuevos. Podrían, ojo, y los conflictos, como hemos hablado, si hay un conflicto que se repite, es un conflicto, ¿ok? Es un conflicto, pero ojo, si cambia de sector, pasaría a ser otro conflicto, o si cambia de piso, es otro conflicto. Pero si estamos dentro del mismo lugar, por ejemplo, si yo tengo 3 especialidades que están chocando en un punto, eso es un conflicto nuevo, independiente que sea una especialidad versus otra, ¿ok? Si están en el mismo nivel, si están en el mismo nivel, si están en el mismo nivel, podría ser el mismo conflicto porque estamos todos dentro del mismo nivel. Pero, por ejemplo, si se mete otra especialidad, se mete entre medio en alguna, pasa a ser otro conflicto porque hay otra involucrada. En cambio, en pisos distintos son. En este caso, se pasa en este muro un tubo y en el muro de allá. Esto es un solo conflicto en el mismo nivel. Sí. Pero ¿qué pasa si en este muro, por ejemplo, hay un tubo eléctrico que está cortando ese tubo que está pasando por un muro? Ahí ya pasa a ser otro conflicto porque hay otra especialidad involucrada. Puede haber varias en el mismo piso, pero diferentes. Sí, la idea es que si son varias o se mantiene en la misma, que es el mismo elemento faltando en varias partes del mismo piso. O sea, la misma solución. Porque la solución es mover el elemento o cambiar. Pero en cambio, si la solución no, son distintas soluciones, pasan a ser conflictos distintos. Ese es como el filtro que van a tener que hacer. Y bueno, ¿y qué van a entregar en el informe? Perfectamente, se podría entregar la tabla del Clash Detective, pero la tienen que configurar para que muestre la información que estoy solicitando. O hacen tablas nuevas donde van poniendo todos los conflictos de manera ordenada. ¿Okay? O si no hacen tabla, van a dejar opción 1 o conflicto 1,
fotografía, reporte, toda la información que solicite. Y así se dan uno a uno. Bueno, la forma en que usted entrega la información va a decir mucho de cómo ordenan la información y cómo esa la van a ordenar para informar. Obviamente, si la información es clara, no va a haber ninguna interpretación y va a ser fácil entender, este es el problema, hay que arreglarlo, listo. En cambio, si la información está desordenada de manera entregada, no esperen tampoco resultados, vamos a hablar de modo profesional, no académico. Si usted entrega de mala forma la información, lo que más va a provocar van a ser errores, dudas y retraso en la solución del conflicto. Entonces, por eso acá igual también voy a medir cómo van a entregar la información, para ver que sea claro, que sea fácil de entender y que quede bien explícito cuál es el problema, dónde está y quién lo tiene que corregir. No le estoy pidiendo una sugerencia de solución en esta área, solamente quién debería arreglar. Obviamente, de manera lógica, indicatoria. Profe, ¿la fecha de entrega? Eso está configurado para la próxima semana. ¿Para la semana? Sí, porque la subsiguiente ya tenemos prácticamente el examen ya. Profe, otra consulta, habló de los conflictos y otros elementos que no están en su lugar. Eso dijo una comparación con el modelo que va a entregar. Eso es lo que no. Es que yo les puse acá. Le puse al menos 20 interferencias o anomalías del proyecto. ¿Por qué les puse esas dos palabras? Porque si les pongo solamente interferencias, se me van a encasillar solamente en choque de elementos. Y hay muchos errores que no, de construcción o entre especialidades que no son choques, son cosas que están fuera del lugar. Y por eso di un ejemplo de un muro. ¿Qué pasa si yo en arquitectura tengo un muro puesto aquí, pero en la estructura está puesto unos centímetros a un costado? Se supone que el mismo muro debería estar ocupando el mismo espacio, Claro. pero si están ocupando espacios distintos, hay un problema ahí, ¿no? Claro. Porque La estructura no diseñó como. hay un modelo que su eje no fue respetado. Ese eje de ahí. Entonces vamos a tener los dos planos para hacer esa misma comparación. O sea que no vamos a trabajar con plano. No, pero de arquitectura con de estructura. Sí, pero eso les tengo que subir los modelos. Ah, ya. Sí, igual. Así que eso sería, ya con eso, bueno, la otra semana sería para que obviamente entreguen la evaluación y hagan el ¿cómo se llama? Hagan todo lo que tengan que realizar. ¿Okay? Esto se lo voy a subir después, durante el día, así que ya con eso tienen la semana y parte de la próxima, de la próxima clase, porque ya con esto terminamos la asignatura de manera completa. ¿Okay? Estamos. Llegamos hasta aquí hoy día, así que quedamos listos por hoy. ¿Esa es la lista de talento?